Sí, pastor, quiero preguntarle si el anticristo puede ser un político que esté ya, por ejemplo, o que va apenas a empezar su carrera política en ese momento. Mira, mi opinión personal, yo no puedo decirlo con la Biblia porque no. Pero en mi opinión particular, yo creo que el anticristo está vivo hace ya mucho tiempo. Simplemente se tienen que dar una serie de acontecimientos que aún no se han dado, pero se están haciendo reuniones en muchas partes del mundo eh, muy interesantes. Y yo creo que en menos de lo que nos podemos imaginar, este político, porque es un político, se va a manifestar de una forma tremenda. Ahora, antes de seguir, hace unos años, un ortodoxo judío, me regaló un libro que se titula El verdadero Mesías. Y dice en la portada que este libro consiste en una respuesta judía a los misioneros que intentan evangelizar a los judíos para que crean que Jesús fue el Mesías. En la página 113 de este libro hay unas palabras que las subrayé y se las quiero leer y dicen así, hablando acerca del Mesías, desde el punto de vista judío. El Mesías será un ser humano normal y corriente como cualquier mortal, nacido normalmente con padre y con madre. Nuestra tradición afirma que tiene que ser un descendiente del rey David, y en la actualidad hay muchas familias que pueden acreditar que forman parte de, de este linaje. Por qué leo esto? Porque el anticristo, a quien fundamentalmente va a engañar, aunque suene fuerte, va a ser a los judíos, a muchos judíos. ¿Por qué? Porque para los judíos el Mesías no es como el Mesías en el cual nosotros creemos, que no es un mortal como cualquier otro, que no va a tener que subir al templo de Jerusalén a presentar sacrificios, porque eso lo tendrían que hacer en todo caso los pecadores o ellos como judíos. Sin embargo, para los judíos el Mesías es un hombre normal y corriente con unas capacidades tremendas de poder unir, de poder clarificar ideas, de poder traer paz, de poder animar a que todos vengan al pueblo de Israel a vivir. Y el anticristo va a cumplir muchísimas de las expectativas del pueblo de Israel. Incluso va a conseguir que logren construir el templo de Jerusalén, que es el sueño dorado de millones de judíos. Por lo tanto, el anticristo yo creo que ya está con vida. Es una opinión personal, ¿eh? Yo no puedo demostrar esto con la Biblia, pero yo creo que dado los acontecimientos tal y como se están desarrollando, yo no creo que el anticristo todavía no haya nacido. Yo creo que está en una etapa de preparación, pero muchos de los detalles que hacían falta para que apareciera de un momento a otro ya se han dado. Por lo tanto, yo creo que el anticristo está por ahí, aunque todavía no se ha dado a conocer. ¿Otra pregunta? Bueno, hay muchísimas manos por lo que veo, ¿eh? Muchísimas. Vanessa, ¿me oyes? Sí, el hermano Luis, le estoy solicitando para que abra su audio. Gracias, hermana. Es un gusto, pastor. La vez pasada yo tomé nota eh, que el pueblo judío estuvo 420 años. Me quedó una duda porque la Biblia en una parte dice 430 años estuvo el pueblo en cautiverio en Egipto. Mm. Pastor, ¿tiene algo que ver con los 10 años? Pues yo tenía 5.795 años, hoy lo corregí, no sé si habría anotado yo mal el número. Sí, Y el número exacto del año en el que estaríamos, según el calendario bíblico, sería el 5995. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay judíos que no cuentan el tiempo que José ya había estado en Egipto. Otros empiezan a contar desde que Jacob con sus hijos
y sus esposas bajaron a Egipto, y por eso está la diferencia de años. Des en cuenta que se calcula que aproximadamente, más o menos, José estuvo en Egipto sin tener contacto con su padre, más o menos el mismo número de años que Jacob estuvo en la casa de Labán sin tener contacto con su padre. Es decir, así como Jacob prosperó y fue bendecido en tierra extranjera, en la casa de Labán, sin acordarse de sus padres, su hijo José, en tierra extranjera, tremendamente prosperado, tampoco se acuerda de su padre en esos años de prosperidad, sino que son sus hermanos los que tienen que descender a Egipto. Entonces hay un refrán en hebreo que dice, midá keneget midá, medida por medida. Así como tú hiciste esperar a tu padre, tu hijo te hará también esperar a ti. Y esa es la diferencia a veces de años, de arriba o abajo. Muchas gracias, pastor. Ahora me cierra, me cierra. Gracias, gracias. Bendiciones, hermano. La Gracias, pastor. siguiente es, Igualmente, pastor. la siguiente es la hermana Vinia. Vinia. Gracias, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Vinia. Ay, gracias, pastor, ¿cómo está? Mi pregunta es, o mi confusión es, con los años, si un día es igual a 1000 años, entonces cuando Dios comenzó a crear el mundo, de que ya entonces pasaron, que le tomó 6 años, ya hay 6000 años. Bueno, vamos a ver. El tema es que nosotros, esos 6 días de la creación, en nuestra mente, muchos cristianos lo traducen como días de 24 horas. Y no es realmente así. ¿Por qué no es realmente así? Porque para que haya un día tiene que haber día y noche. Y si te das cuenta, en Génesis capítulo 1, lo primero que el Señor crea es la luz. Y hasta el cuarto día no crea el sol. Entonces uno dice, bueno, si creó el primer día la luz y al cuarto día creó el sol, ¿qué luz es la que había? Porque nosotros somos iluminados y dividimos el día entre día y noche por la luz solar, ¿verdad? Por lo tanto, esos 6 días, nadie sabe exactamente la duración de esos días. Aunque es verdad que para Dios un día es como 1000 años, también otros lo han interpretado como un tiempo indeterminado, como un tiempo indeterminado. Puede ser y no hay ningún problema en admitir que esos días fueran de miles, miles de años, sin ningún problema. Ahí está el problema, en el punto de partida. ¿Desde cuándo se empieza a contar? Bueno, los judíos empiezan a contar, algunos desde el día de la creación, otros desde el tiempo de Adán y Eva, pero lo que está bien claro es que el planeta Tierra no tiene 5995 años. Eso es evidente. Por eso dicen algunos, pero bueno, pero la ciencia no dice que la Tierra tiene, pero es que tampoco la Biblia dice que la Tierra como tal, tiene 5995 años, sino que se parte de un punto de partida, pero el punto de partida no es el primer día, porque antes del primer día ya había una creación. Les recuerdo a todos que la semana pasada yo dije que el Génesis 1 y 2 es el relato de un principio, pero hubieron muchos principios anteriores al que se nos relata en Génesis 1 y 2, porque la Biblia es el relato, la relación de Dios con la tierra, pero no el relato de Dios con otras cosas que no nos incumben a nosotros. Por lo tanto, la tierra tiene miles y miles y miles de años, ¿verdad? Pero la Biblia no entra en ese aspecto de la longevidad de la tierra, sino en un relato que tiene que ver con la raza humana, la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios, ni más ni menos. ¿Está? La siguiente es nuestra hermana Tamara. Sí, para mí es difícil hacer esta pregunta porque tiene que ver con los tiempos que estuvimos dando y respecto a los 5995 años y que se estaría hablando de 5 años de un periodo en donde nos tendríamos que estar preparando. Mi pregunta es la siguiente, que es como que me surge una duda.
Si la palabra dice en donde nadie sabe ni la fecha ni la hora, solo el Señor, o sea, solo Dios, eh, nosotros estaríamos teniendo este periodo de aproximadamente de 5 años como para decir, bueno, a partir de dentro de 5 años podemos llegar a estar empezando a vivir en la tribulación. Y ahí se cumpliría el hecho de que los que están velando no van a ser sorprendidos. Eso es como que, por un lado uno dice, uy, mirá, tenemos 5 años, pero por otro lado también entra la duda y decimos, pero ¿cómo? Si no podemos saber la fecha exacta, no podemos saber el día ni la hora, porque solamente Dios lo sabe, ni siquiera el Señor lo sabe. O sea, Es curioso, yo justamente te iba a pedir que citaras nuevamente el texto, pero que lo citaras tal y como dice, y ahora lo has hecho. El texto dice el día y la hora, pero no menciona el año. exacto. Ah, bien. El día y la hora nadie sabe, pero los tiempos y las ocasiones, los tiempos son otra cosa diferente. Es curioso porque hay un pasaje bíblico en el libro de Daniel donde dice la palabra del Señor que Daniel miraba en los libros. Hace referencia a las profecías de Jeremías cuando dijo que el pueblo, las tribus del sur, ¿verdad? La tribu de Judá y Benjamín serían llevadas a Babilonia por 70 años y a los 70 años volverían otra vez los que quisieran a, en tiempos angustiosos, a reconstruir las murallas, el templo, la ciudad de Jerusalén, etcétera, etcétera. Es decir, Jeremías sabía, claro, y Daniel sabía, aunque no fueron contemporáneos, que después de 70 años iba a haber un cambio, iba a haber algo diferente. Por eso él oraba. Se calcula que la oración de Daniel la hizo en el 68, 69, a puntito de cumplirse el 70, ¿verdad? Porque claro, ¿cuándo comenzaron los 70 años? ¿Cuando llegó el primer cautivo a Babilonia? ¿O cuando fue el primer ataque en Jerusalén? Dice que Nabucodonosor estuvo un año sitiando la ciudad y al año cayó. ¿Empezó a contarse los 70 años desde ese primer día o desde el día que cayó la ciudad de Jerusalén o desde el día que fueron llevados los primeros cautivos a Babilonia? Por lo tanto, hay ahí unos matices, ¿verdad? De año arriba, año abajo. Con la segunda venida del Señor Jesucristo no nos estamos ni siquiera atreviendo a decir de fechas, ni muchísimo menos. Lo que sí nos muestra la Escritura es que los tiempos se están acortando. Y estos próximos 5 años pueden ser años tremendamente interesantes, porque en esos 5 años se puede llevar a cabo el cumplimiento de una serie de profecías que necesitan como mínimo 3 años y medio para su fiel cumplimiento. Es decir, hay profecías que son instantáneas, se cumplen instantáneamente, o se cumplió o no se cumplió. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo no fue un nacimiento progresivo. Hoy nació un poquito, 6 meses más tarde nació otro poquito. No, sino que él nació entero, él nació completo. Pero hay profecías que necesitan años para su desarrollo completo. Por ejemplo, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, los 7 sellos y las 7 trompetas necesitan, si me permiten la expresión, de un periodo de 3 años para su fiel cumplimiento. En un año, los 7 sellos y en un año, las 7 trompetas no se pueden cumplir. Necesitan 3 años y medio. Por lo tanto, es importante saber que si quedan esos 5 años tan interesantes, pues en 3 años y medio, lo que es por lo menos la primera parte de la gran tribulación, cuenta con tiempo suficiente para que se desarrolle esa parte de lo que llamamos gran tribulación. ¿Me explico? Nuestro hermano Héctor Blanco. Dios bendiga, mi pastor, ¿cómo está? Muy bien. A ver si Mi te veo pregunta por ahí. es, Ah, ya te veo. Sí, ya está. Dale. mire, aquí en Daniel capítulo 12, verso del 11 al 12, nos habla acerca del periodo de la gran tribulación. Pero hay Daniel, un has dicho, versículo, perdón, ¿qué capítulo has dicho? ¿Qué capítulo has dicho?
Está Daniel capítulo 2, 2. 12, Ah, 12. Ok, ok, ok. Sí, el verso 11 y 12. sí. En específico el 12 me dice de que bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, esto me lleva a mí, me hace venir a la mente, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, donde dice, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Será que hay alguna relación en estos dos versículos, en estos dos pasajes? Ok, mira, te cuento. El capítulo 12 del profeta Daniel, los versículos, como tú bien has dicho, el 11 y el 12, nos dan dos cifras diferentes. Si te das cuenta, en el versículo 11 habla de 1290 días. Leamos el versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es decir, pasarán 3 años y medio. En esos 3 años y medio se cumple el versículo 11. Pero después hay un desfase. Saca la cuenta porque después la cifra que nos da el versículo 12 es la siguiente. Bienaventurado el que espere y llegue hasta los 1335. Quítale a 1335. Quítale 1290. ¿Y cuánto es? Se quedaría como un mes con 2 semanas, algo así. Ese es el tiempo que se tarda en la instauración del reino de Cristo milenario sobre la tierra en la ciudad de Jerusalén. Es decir, hay un periodo de tiempo desde que todo se echa a perder y todo es un desastre, hasta, no desde que venga Cristo, sino hasta que se establece el reino, hay como un mes y pico de ajustes, y por eso dice la Biblia, bienaventurado el que espere a ese tiempo, bienaventurado el que llegue a ese tiempo de ajuste, de establecimiento del reino, ¿verdad? Porque es ahí cuando comienza el reinado milenial de Cristo. Sí, es un tiempo como de espera, un tiempo de preparación. Entre los 1290 y los 1335 hay ahí como casi un mes y pico, ¿verdad? Hasta que se establece oficialmente el reino. Tiene que ver con la instauración del reino y, por supuesto, con la finalización de la segunda parte de la gran tribulación, porque el Mesías viene en la segunda parte de la gran tribulación, no en la primera parte, ¿vale? Visiblemente me refiero, visiblemente, cuando todo ojo le ve y toda la gente le reconoce como el Mesías, ¿vale? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Nuestra hermana Sara Esther. Bendiciones, pastor. Hola, hermanita, buenas tardes. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Bien. Pastor, saludos desde México, ¿eh? Mi duda es de Apocalipsis 12:3 y Apocalipsis 13:1. La diferencia entre el dragón escarlata dice ahí que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y en Apocalipsis 13:1 dice que los cuernos tienen diademas. Uno dice cabezas, 7 y el otro tiene los. ¿Qué diferencia hay entre esos dos pero versículos? la semana pasada, entre el 12:3 y el 13:1, yo precisamente les hice notar esa diferencia, Ajá, que el dragón, Satanás, en sus cabezas, en los imperios que ha utilizado él, los imperios que ha utilizado el egipcio, el babilónico, el medo-persa, etcétera, etcétera, es en las cabezas, en esos imperios que él ha utilizado como instrumentos de maldad, a los que corona, a los que adorna, a los que embellece. Sin embargo, cuando vamos a la etapa del anticristo, que es en el capítulo 13, a partir del versículo 1 en adelante, a quien embellece, a quien adorna, a quien respalda, no es ya los imperios que ya forman parte del pasado, sino a los 10 cuernos, es decir, a las 10 naciones que van a apoyar al anticristo. Ya no hay que embellecer a los imperios, porque ya desaparecieron. ¿Dónde están esos imperios? Ya no hay.
Por lo tanto, ¿qué adorno le vamos a poner más a los imperios, a las cabezas? Ninguno. Pero ahora a quien hay que apoyar, a quien hay que adornar, a quien hay que presentar de una manera bonita, atractiva, llamativa, es a los cuernos, que son las naciones. Por eso las diademas cambian de las cabezas de los imperios a las naciones. Muchas gracias, pastor, y saludos desde México. Bye. Amén. Hermano Julio César, Buenas tardes, pastor. ¿Cómo le va? Muy bien, y mi Fíjese hermano que de Salvador. sí, solo una pequeña duda, pero yo tengo duda, o tal vez me la aclara si es que hay tiempo, sobre Apocalipsis 12, pero el 1 y el 2. Yo sé que la mujer, corríjame por favor, es Israel, Sí, pero todo eso que dice envuelta en el sol y el vestido, me tiene un poco confundido. ok. Gracias, Mira, pastor. Dios le bendiga. igualmente, mi hermano, igualmente. Mira, para poder entender los adornos o lo que nos menciona el versículo 1, que menciona al sol, menciona la luna y menciona 12 estrellas, te aconsejo que leas los sueños que tuvo De José. José. Exactamente. Cuando él en uno de los sueños le dice a su padre Jacob, papá, he visto al sol, he visto a la luna y he visto a las estrellas que se postran delante de mí. ¿Qué le dice el padre? El padre le dice, hijo, ¿qué estás diciendo? Que tu padre, tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti. Ahí está. Es una representación Ok, típica del pueblo de Israel. El sol, Jacob, la luna, la madre, las dos estrellas, las 12 tribus de Israel. ok. Entonces, como la mujer Muchísimas es de gracias. Israel, como la mujer es Israel, los adornos que lleva son los adornos de Israel. Mm. Sin embargo, la mujer que cabalga sobre la bestia, la gran ramera que se embriaga con la sangre de los santos, ya no tiene ningún adorno de Israel, sino tiene adornos diabólicos, adornos de tipo religioso, completamente diferente. Es otra mujer, pero con otros adornos. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, ves a un policía y ves a un bombero y los dos tienen un uniforme, pero uno es diferente al otro. Sí, Entonces el uniforme del policía, del bombero, del militar, la ropa de los futbolistas, pues los colores te indican el país, la ciudad, la profesión a la que pertenece. Entonces, en Apocalipsis 12:1, los adornos son típicos del pueblo de Israel, sol, luna y estrellas. ok. Muchas gracias, profesor. Dios le bendiga. Ahora, una cosa muy importante, si van a escuchar y van a ver el mensaje del domingo, si les interesa, recuerden esto, el sol, el papá, la luna, la mamá, porque después dice que el papá, a quien quería era Esaú, y la mamá, que es la luna, a quien quería era Jacob. ¿Qué tiene que ver esto? Espérense al domingo. hermana Betty Ramos. Sí, buenas tardes, bendiciones para todos. Pastor, yo tengo una duda y es en cuanto a nosotros, la iglesia. Muchos pastores dicen que nosotros no viviremos esos tiempos, pues obviamente yo sé que no es cierto porque pues todos seremos probados en el tiempo de tribulación. La pregunta mía es, hay muchas personas que llevan años almacenando alimentos, productos de primera necesidad para los tiempos finales. Esto tiene que ver con la marca que se le hará a las personas, ya que pues nosotros no tendremos, sino si queremos irnos con el Señor, no podemos dejar marcar. Y entonces, en este aspecto, nosotros como iglesia, ¿cómo tendríamos que prepararnos? Porque pues no vamos a tener esa marca y no podremos comprar nada, ni siquiera tendremos acceso a nuestro dinero. ¿En qué aspecto nos afectaría eso como iglesia? Yo he dicho en varias ocasiones, y es algo que ustedes tienen que tener tremendamente claro, porque si no, se van a hacer un lío tremendo, y es que la gran tribulación, imagínense una línea, ¿no? Una línea de 7 años, empieza con la manifestación, la puesta en escena del anticristo, Apocalipsis capítulo 6, los sellos, los caballos que van cambiando de color,
terminan los 7 sellos, ahí estamos nosotros, empiezan las 7 trompetas, a la final trompeta, a la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y así siempre estaremos con el Señor. Es decir, ¿cuánto tiempo se lleva en cumplirse los 7 sellos y las 7 trompetas? 3 años y medio. Año y medio. Nos vamos. Empieza la segunda parte de la gran tribulación, las 7 copas de la ira, 3 años y medio, donde el anticristo marca a los niños, a las mujeres, a los pequeños, a los ancianos. Nosotros ya no vamos a estar ahí. Así que el que quiera guardar alimentos y agua, que está muy bien, pues lo estará guardando para esta época difícil que va a venir, cuando probablemente un día vayamos al supermercado y ya no haya tantos alimentos como hace 5 años atrás, donde a lo mejor nosotros que vivimos en islas, los barcos se retrasan. Está bien guardar alimentos y comida, no pasa nada, que usted puede seguir comprando cosas en el supermercado, pues gloria a Dios, que no hay tanto como antes, pues igualmente gloria a Dios, pero los que almacenan alimentos o se están preparando, no lo están haciendo para la segunda parte de la gran tribulación, porque en la segunda parte de la gran tribulación, los verdaderos creyentes, los que nacimos de nuevo, yo entiendo que no estaremos ahí. Entonces, no nos debe de preocupar esa segunda parte, que si no estoy marcado no puedo comprar ni vender, es que yo no voy a estar ahí en esa parte. Entiendo que no vamos a estar ahí. Pensé que íbamos a estar entonces en todo ese proceso de la tribulación. Esa Bueno, era la... hermana, si usted se quiere quedar, No, usted quiera, ¿eh? pero pensé, pues, esa era la duda que tenía, que la iglesia se iba a mantener Hazle callar, que en yo todo ya me va a momento tocar. de la tribulación. No, en esa segunda parte la iglesia en principio no va a estar, hermana, no se preocupe. Amén, gloria a Dios. Ahora, Gracias, también le digo que he conocido hermanos que llevan años almacenando comida Sí, y por eso se lo digo, porque se les tengo echó a amistades perder que tienen porque no cuartos les pasaron al vacío y se les echó a perder mucho de lo que habían guardado, ¿eh? Así que si lo hacen, háganlo bien, si no están perdiendo tiempo y dinero. Gracias, pastor. Buenas tardes a todos y bendiciones a Bendiga, todos. hermanita. Nuestra hermana María Becerra. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermano. Buenas Bueno, tardes, una hermano. parte de mi pregunta, hermano, ya acaba de responderle con lo de la hermana, pero tenía una duda también que en Suecia ya se está comprando con eso del chip implantado. Lo Sí. pude ver en un video. Y la otra pregunta era de los 144,000, pastor, que dice, ¿ellos sí se quedan toda la tribulación?
Los 144.000 aparecen en la primera parte de la Gran Tribulación y son como, digamos, como la guardia personal del Cordero, del Señor Jesús. Aparecen en el monte de Sión cantando unas alabanzas que nadie sabe la letra sino solamente ellos. Y son también los 144.000 representantes de las 12 tribus de Israel que se han convertido y son los que también evangelizan, los que predican a los otros judíos que no se habían convertido todavía. Y son personas solteras, son personas vírgenes que no han tenido ningún contacto con mujeres. Son 144.000 varones, hombres. Joana. Ah, Pregunta. buenas tardes, pastor, y a todos los hermanos que están en la vista. Mi pregunta es la siguiente. ¿El anticristo va a surgir del pueblo de Israel o puede ser de cualquier nación? El anticristo, desde mi punto de vista, debido a la aceptación que va a tener por parte del pueblo de Israel, valga la redundancia, como mínimo tiene que ser de madre judía. Si su padre es judío y su madre no es aceptado por el rabinato como judío. Si el pueblo de Israel parece ser que acepta, de hecho hay un versículo que ahora les voy a compartir que se llama el pacto con la muerte. Eso lo hablamos una noche en el Muro de los Lamentos, un rabino conmigo, estuvimos hablando justamente de este pacto con la muerte que se va a llevar a cabo en los últimos tiempos. Pues como mínimo tiene que ser de madre judía, y si su padre es árabe o palestino o sirio, asirio dice la Biblia, dice que es el asirio, es otro nombre muy poco conocido que recibe el anticristo, el asirio. Y todos conocemos, ¿no?, dónde estaba Asiria, pero por lo menos su madre tendrá que ser judía. Pero no necesariamente se tiene que levantar del pueblo de Israel. Ya. De lo que ocupaba el antiguo territorio del Imperio Romano, que también ocupaba lo que era Israel, por supuesto. Porque el pueblo de Israel es el que lo va a aceptar porque viene del linaje del rey David. El Aunque pueblo, nazca en otro país, se supone que ellos son los que van a aceptarlo, ¿no? claro, lo que pasa es que los musulmanes también están esperando, no lo llaman el Mesías, lo llaman el Magui. Ellos también están esperando a un Mesías. Y el Mesías del Islam, el Mesías del Islam es el anticristo de la Biblia. Y el anticristo de la Biblia es el Mesías de los musulmanes. Es decir, que aquí tanto monta tanto. Todos están esperando a alguien. Aquí todos están esperando a alguien, uno por un lado y otro por otro lado. Pero puede parecer de cualquier país de Europa, también puede ser, ¿no? Venga del linaje de David. Mientras sea del linaje de David, tiene que ser descendiente de la tribu de Judá. Ya. Así es. Sí, hay un texto que ahora lo tenía por aquí y bueno, se lo daré en otro momento, que habla acerca de que Israel haría un pacto con la muerte. ¿Sí? Y ese pacto con la muerte se refiere a que van a aceptar al anticristo como el verdadero Mesías, pero se van a llevar una tremenda desilusión. No es la primera vez que Israel, si me permiten la expresión, mete la pata, ¿eh? No es la primera vez que Israel se equivoca y aceptan y reconocen a un falso Mesías. El último Mesías que reconocieron ya murió, el famoso rabino de Lubavitch. Lo reconocieron como el Mesías, lo que pasa es que lo estaban esperando y se murió. Pero Pero había uno hace poco, ¿no? Había sí, uno hace poco que vi que estaban como también, que creían que también podía ser. es que ellos creen que en cada generación nace un Mesías, lo que pasa es que el Mesías no se da cuenta que es el Mesías. Ya. Sí, es un lío tremendo, un lío tremendo. Y el Mesías que ellos están esperando no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, nada que ver, nada que ver. Es un Mesías muy particular, es un Mesías que también, como cualquier pecador, como dije antes, tendrá que subir al monte a presentar sus sacrificios, pero no es nada divino, no es eterno, no es el Hijo de Dios, ni muchísimo menos. No tiene nada, nada, nada que ver con nuestro Mesías al cual estamos esperando. Nada que ver. Ya. Ok, gracias. Un abrazo, mi hermano. Bendiciones. Igualmente. Gracias. Nuestra hermana Vivian. Hola, bendiciones, pastor. Gusto en Buenas tardes, hermana. Dios le saludarte. bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, gracias, gracias. Pastor, yo lo que quiero es una aclaración. La semana pasada usted dijo que el anticristo podía aparecer en cualquier momento. ¿Es cierto? Sí, claro. Ok. Entonces,
¿cuál sería el orden cronológico? Porque si tienen que pasar los sellos y las trompetas primero, ¿estamos ya ahí? ¿O él puede venir antes del primer sello? No, el anticristo, la gran tribulación, es que ahí tendríamos que ir a otro capítulo, que es el capítulo 6 del Apocalipsis, que es el capítulo donde los caballos cambian de color. Capítulo 6 se titula Los sellos. El anticristo empieza, se manifiesta con el primer sello. Okay. Es decir, si no hay manifestación del anticristo, no empieza la gran tribulación. Digamos que el primer sello es el inicio del anticristo, la manifestación del anticristo. Ok, tiene que suceder eso primero para decir que ya él está siendo manifestándose. Lo que pasa es que lo hará de una forma tan sutil, porque fíjate fíjate el lenguaje que aparece en la Biblia, ¿no? Dice, miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Y no es el caballo blanco en el cual viene montado el Señor Jesucristo, sino que es la manifestación del anticristo, porque el caballo va cambiando, después se convierte en bermejo, después dice que cambia de color a negro, etcétera, pero está hablando acerca del jinete, que es la manifestación del anticristo. Cómo va cambiando su forma de proceder, ganándose a la gente, ganándose los bancos, ganándose a los importantes de la tierra, ganándose al pueblo de Israel, restaurando el templo y poco a poco, hasta que se siente fuerte y a los 3 años y medio es cuando realmente se manifiesta su verdadera naturaleza. Entonces, en realidad, tenemos que prestarle atención a los 7 sellos y ver si está sucediendo lo que está sucediendo para decir, este es él. Claro, lo que pasa es que, claro, ¿cómo sabe uno cuándo empezó el primer sello? Porque te habla de un caballo blanco y tú dices, ¿qué vamos a ver en la televisión a un caballo blanco y a un señor con un arco montado? No, es una forma metafórica de decir que viene de una forma muy sutil, muy normal, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos porque la Biblia da otros datos para poder diferenciar al anticristo de cualquier otro personaje. El nombre, las características, etcétera, etcétera. Vaya, sí, pero yo lo que me estoy basando en los acontecimientos que mencionan cada sello, las cosas que tienen que suceder. Exacto. Y no estaba segura si él iba a venir al final o en el medio o al principio. No, el primer sello es el pistoletazo de salida de este caballero. Ok. ¿Ok? Aclarado. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones, hermanita. Nuestro hermano Mauricio. Mauricio, ¿está por ahí? Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, perfectamente, hermano. Ya. Pastor, mi pregunta y mi duda es sobre la final trompeta. Ajá. La final trompeta que sale en Tesalonicenses, le fue revelado todo esto por el Espíritu Santo a Pablo, ¿verdad? No, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Primera Corintios 15. Sí. Y él tiene conocimiento del Apocalipsis al citar la final trompeta de lo que habla Juan. Y la otra pregunta es que la final trompeta está relacionada con el Rosh Hashanah, que es la fiesta bíblica de los judíos, una de las fiestas bíblicas. Esa es mi Sí, que pregunta. se acaba de celebrar recientemente, ahora mismo, hace poco. Mire, sí. Pablo sabía mucho más de lo que está en la Biblia. Pablo tuvo una experiencia que él la cuenta en tercera persona del singular, pero realmente está relatando una experiencia personal. Él dice, conozca a un hombre, es él. No sé si fue en el espíritu o en la carne, que subió hasta el tercer cielo y el Señor le permitió ver y oír cosas inefables que no se le permitió contarlas. Es decir, el conocimiento que tenía Pablo de cosas tanto presentes como futuras era tremendo, tremendo. Pero él no contó todo lo que vio porque el Señor le dijo, no lo cuentes todo. Y dice, y ese es el motivo del aguijón en la carne, y para que no me enalteciese sobremanera debido a la cantidad de información, debido a la cantidad de revelaciones que yo tuve, el Señor me mandó un aguijón en la carne para que no me enalteciera sobremanera. Es decir, claro que él tenía información
sobre los últimos tiempos, aunque todavía no se había escrito el Apocalipsis. Date cuenta que, por ejemplo, él habló del anticristo. Él habló de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Él habló de la segunda venida de Cristo. Él habló de la primera resurrección. Él habló de tantas cosas. Y la pregunta es, ¿y de dónde sacó toda esa información? Porque él no había leído el Apocalipsis. ¿Cómo él podía hablar de cosas del Apocalipsis cuando el Apocalipsis se escribió en el año 100 y él murió antes del año 100? Y probablemente, yo creo que nunca leyó el libro del Apocalipsis. Bueno, es que incluso el apóstol Pedro dice que a Pablo se le dio una sabiduría tan espectacular. Él reconoce la sabiduría y el conocimiento que el Señor le dio a Pablo, que dice que habla de cosas muy difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su perdición. Si alguien sabía de Biblia, de acontecimientos finales, sin lugar a dudas era el apóstol Pablo. Pero el Señor le había dicho a Juan que no moriría antes de que viera su venida. Y no es que se iba a quedar para que él viera su venida, sino que se refería evidentemente a las revelaciones tremendas que recibió en el libro del Apocalipsis. Es decir, que aunque él no leyó lo de los sellos, las trompetas y las copas, lo que está bien claro es que él tenía toda esa información. Igual que Pedro habla de que los elementos serán derretidos, serán destruidos, y Pedro tampoco había leído el Apocalipsis, ¿verdad? Por lo tanto, claro que Pablo sabía lo de las trompetas y todo eso. Y referente a la fiesta de Rosh Hashanah, que es el comienzo del año, efectivamente sí se tocan las trompetas. Y yo creo que las fiestas judías, sobre todo las tres de obligatorio cumplimiento según la Torá de Moisés, tienen mucho que ver con los acontecimientos finales. Y pongo un pequeño ejemplo. Las tres fiestas de obligatorio cumplimiento para el pueblo de Israel eran: la primera, Pesaj o la Pascua. Curiosamente, en la fiesta de la Pascua fue cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Fue sacrificado como cordero. 50 días después, cuando los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés o de Shavuot, que era cuando habían recibido la ley en el monte Sinaí, es cuando el Señor decide darles otro regalo: la manifestación masiva del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Pero la tercera y última fiesta del calendario, que es la que están celebrando hoy, que era la fiesta de Sukkot, no tuvo un cumplimiento profético. ¿Qué pasó proféticamente en Sukkot? Nada. Solamente recuerdan el pasado, que fueron nómadas, que fueron peregrinos en el desierto, pero dice Apocalipsis que cuando Él venga, hará tabernáculo, pondrá su tabernáculo y estará entre nosotros. Y la palabra tabernáculo, sabemos que es la palabra Sukkot. Nos estará diciendo el Señor que en esa fiesta entre octubre y noviembre, que es cuando se tocan las trompetas, diciendo que viene el año nuevo, nos estará dando una indicación el Señor de que en esa fecha, que no ha tenido un cumplimiento profético, ¿vendrá el Señor? No lo sé, lo dejo ahí, que cada uno opine lo que quiera. Pero claro que tiene que ver mucho las trompetas con la fiesta de Rosh Hashanah, lo que se tocaba primero del año, porque cuando se toca el shofar o las trompetas, ¿verdad? Era para anunciar un nuevo año, una nueva etapa. Y cuando venga Cristo, ¿no empezaremos una nueva etapa a nivel universal, a nivel mundial? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ok. Pastor, aún tenemos varias manos Gracias, pastor. levantadas. Gracias. Esos que están alabando al Señor. Usted me dice si seguimos, paramos. Bueno, depende de la gente. Yo no sé la gente cómo está de tiempo. Yo no sé. Tú en cuanto veas que la gente se cansa, pues Pues seguimos. El venga. hermano Rick, si puede activar su audio. Hermano Ritz, ¿qué tal? Bien, pastor. Mira, mi pregunta es acerca de esto de la primera parte de Gran Tribulación. Sí. Siempre me han entendido que antes que
creo es el anticristo, así que sentarse en el templo o es el otro. El anticristo, sí. Ok, entonces él no puede manifestarse de esta manera antes que está el templo, ¿sí? Claro. Entonces el templo va a estar hecho dentro de la primera parte de Gran Tribulación o después. No, 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 no. Antes. En la primera parte, porque después de 3 años y medio es cuando él lo profana, cuando ponen la imagen y le obligan a la gente casi casi a rendirle culto a él. Así es que en la primera, ¿por qué se gana tan fácilmente a los judíos este hombre? Porque les permite a los judíos cumplir con su sueño. ¿Y cuál es su sueño? Tener su templo. Entonces, el templo se reconstruye en la primera parte de la gran tribulación. Y entonces, ¿es verdad que ellos tienen casi todo preparado? No, casi todo no, todo preparado. Ok, todo Todo está preparado. listo, todo. Entonces, ¿va a tomar tanto tiempo o un poco tiempo a construirlo? No, no, Así es. el templo va a ser construido de tal manera. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Mira, hay una zona en la ciudad de Jerusalén que se llama Mamila, Mamila Street. Y hay una serie de casas muy bonitas, muy grandes, que tienen números. Cada ladrillo, cada bloque de piedra tiene un número. Tú vas viendo números correlativos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, toda la fachada, toda la casa tiene números. Y es que esas casas estaban en otra parte y las desmontaron como si fuera un puzzle, un rompecabezas, y las llevaron a otro lugar. Y cada piedra la pusieron en su sitio. Reconstruido. Exacto, fue reconstruido. Entonces, el templo va a ser construido de tal manera que va a ser como ensamblado muy rápidamente. He oído por gente de allí que en menos de 6 meses, el templo puede estar en pleno funcionamiento. Entonces van a tener el templo en menos de un año y luego van a tenerlo durante máximo 3 años y medio funcionando como a ellos les gustaría. Pero después pasa lo que pasa. Ok, gracias, pastor. Dios te bendiga, mi hermano Rich. Dios lo bendiga. Amén. El hermano Luis Alberto. Luis Alberto. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermano. Mi pregunta es la siguiente. Dice que los 7 sellos se cumplen los 3 años y medio, cuando empiezan los 7 sellos. Quiere decir que pienso yo que la guerra que se puede desatar contra Israel, cuando esté tal acontecimiento que estamos muy cerca, el anticristo va a traer la paz para ganarse Israel ahí. También, aparte de que haga el templo, él va a traer la paz a todo el mundo, la seguridad, y después, en los 3 años y medio, cuando se derraman las 7 copas, ahí nosotros ya no vamos a estar. Ok, le contesto. ¿O vamos a estar? En la primera parte de la gran tribulación, es decir, los primeros 3 años y medio, el anticristo se gana, conquista al pueblo de Israel y el templo es reconstruido por tercera vez. ¿Ok? No hay guerra contra Israel en los primeros 3 años y medio. No hay guerra. Hay, entre comillas, una paz ficticia, una paz efímera. ¿Cuándo se produce la guerra? Al final de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, cuando ya el anticristo... O sea, en las 7 copas. Perdón, en las 7 copas, efectivamente. En el período de las 7 copas es cuando se va a llevar a cabo la famosa batalla de Armagedón, en el valle de Meguido, donde 200 millones de soldados intervienen y el objetivo es destruir a Jerusalén y conquistar la ciudad. Ahí la iglesia no va a estar en la segunda parte de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, cuando ya Israel esté aquí, que ya no dé más, es cuando venimos con el Señor y el Señor viene a defender a su pueblo y el Señor viene a ayudar a salvar de la extinción al pueblo de Israel después de una guerra terrible, donde van a estar 7 años quemando el armamento y 3 meses seguidos, 24 horas al día, enterrando cadáveres. En la famosa batalla de Armagedón, en el valle de Meguido,
Esa batalla se describe perfectamente en los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel. Y ahí se conoce como Gog, Magot, Meset, Tubal y una serie de naciones que vienen respaldando a este personaje siniestro. Pero en esa segunda parte nosotros ya no estamos. Amén. Mi pregunta es, dicen que ya está listo está listo para la construcción del templo, la vaca roja, para el sacrificio. Mi pregunta es, si el sacrificio lo hacen antes de construir el templo o hacen un tabernáculo para hacer el sacrificio y luego empezar la construcción del templo. Gracias, que Dios le bendiga. Ok, para hacer sacrificios, algunos rabinos han llegado a la conclusión de que no necesariamente tienen que tener el templo. De hecho, la semana pasada di un dato y es que algunos rabinos han hecho una especie de altar portátil que lo pretenden subir al monte Moriah y presentar sacrificios. Ahora bien, hay un ritual, hay una ceremonia que se tiene que hacer previa y es la limpieza o la purificación de ese lugar para que ese sacrificio, desde el punto de vista de ellos, sea acepto, sea agradable a los ojos de Dios. ¿Cómo se purifica ese lugar? Bueno, en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, se habla acerca de esta vaca. Parece mentira, pero también el Nuevo Testamento habla de esto, porque es un tipo de Cristo, ¿no? Y dice que todo es rociado, todo es purificado con las cenizas de esta vaca roja, que lo que se hace es que se pone encima del altar, se sacrifica, no se puede comer ninguna parte de este animal, y con las cenizas, con lo que queda sobre el altar, se purifica, se limpia, es como una especie de jabón, para que ustedes me entiendan, se purifica todo el lugar donde quieran ofrecerlo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran católicos, había un día en el año en el que nos ponían con ceniza. ¿Se acuerdan que nos ponían ceniza en la frente? Sí, el miércoles de ceniza, algo Miércoles así. de ceniza. ¿De dónde viene eso de poner ceniza? Bueno, viene de todas esas celebraciones de los judíos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, primeramente tendrán que purificar ese lugar, ¿verdad? Porque aunque los que están arriba, que son descendientes de Ismael, y son descendientes de Ismael, lo cual significa que tienen una serie de características muy interesantes. Por ejemplo, aquí las tengo anotadas. Los descendientes de Ismael, los ismaelitas, son hijos de Abraham, son monoteístas, contienen el nombre de Dios en el nombre de su pueblo. Ismael, terminan él es Dios. Las dos únicas naciones que tienen el nombre de Dios son Israel y también Ismael. Número 4, son circuncidados, no a los 8 días, sino a los 13 años. Oran 5 veces al día. Son muy hospitalarios, característica de su padre Abraham, ¿verdad? Es decir, a pesar de todo eso, ellos han profanado ese lugar porque, por ejemplo, han plantado árboles. La explanada de las mezquitas arriba en Jerusalén está llena de árboles, lo cual estaba prohibido. Se ha jugado al fútbol, se ha derramado sangre de personas. Entonces, todo eso tiene que ser purificado. Una vez que esté purificado con esa vaca roja, estamos hablando de los rituales del judaísmo, ¿verdad? Ya se puede hacer sacrificios y después vendría la reconstrucción del templo. Pero el objetivo final es reconstruir el templo y que los levitas sean los que ministren en ese lugar. Todo esto va a ser muy interesante. ¿Cómo se va a poder realizar todo eso sabiendo que ahí arriba, en esa montaña, hay una oposición y una guerra espiritual terrible? No podemos decir, porque no tenemos todos los detalles, pero lo que sí estamos probablemente a punto de ver es algo que nunca jamás ha ocurrido en 2000 años. Y es como Israel se atreve a tomar posesión de un territorio que está bajo protección de Jordania, porque así fue como se acordó, pero yo creo que en cualquier momento probablemente colonos fanáticos del judaísmo, junto con otros rabinos, se atreverán a subir a tratar de apoderarse a la fuerza
de ese lugar. Es decir, las cosas que van a ocurrir van a ser tremendamente interesantes, como por ejemplo, por primera vez en la historia del Estado moderno de Israel, vimos el otro día algo que nunca habíamos visto, como fue, por ejemplo, que se atrevieron a atacar la residencia del primer ministro de Israel en la ciudad de Cesarea. Él vive en Cesarea, ¿verdad? Eso nunca había ocurrido en Israel, atacar con un dron, con misiles, la casa del primer ministro de Israel, como también vimos este año en el mes de abril, cómo Irán se atrevió a atacar con misiles a Israel. Sí, nosotros estamos bien, pasa que se olvidan las cosas, ¿no? Y de una pasamos a otra, y es tan importante la noticia de hoy que nos olvidamos de la de ayer, y mañana viene otra peor. Nos olvidamos de que estamos viendo cosas que nunca ninguna generación de creyentes habían visto. Nunca lo habían visto. La cantidad de cabezas visibles, cabezas, escuchen esto, cabezas que están desapareciendo de las naciones que rodean a Israel. Así, estamos viendo cosas tremendas, y una de las cosas tremendas que probablemente veamos es la reconstrucción del templo de Jerusalén. Es que ya está todo dispuesto. Yo es que todos los años voy a Israel. Ahora nos vamos, si Dios quiere, todo el mes de noviembre. Imagínate el ambiente que nos vamos a encontrar allí. Imagínate. Pastor, yo todo lo que estoy escuchando ahorita me alegra porque tuve la bendición del Señor. Hace 2 años fuimos a Israel y conozco ese lugar donde van a hacer, y digo, ¿cómo van a entrar en ese lugar que está bien protegido, que a uno lo chequean todo y todo? ¿Cómo van a entrar ahí? Pero estaba escuchando a usted la vez pasada que ya tienen los judíos, pueden entrar, ir a celebrar allá y pasar, y entonces digo yo, está difícil que se metan a ese templo porque yo conocimos que tuve la bendición del Señor y yo creo que ya no la voy a volver a ver, pero es algo que me emociona cuando escucha a usted eso. Miren, voy a hacer lo posible, no les aseguro nada, ¿eh? No les aseguro nada porque tiene sus complicaciones y tiene sus más y sus menos, pero yo voy a llevar 3 grupos a Israel. Entre grupo y grupo, yo tendré a lo mejor un par de días libres. Yo voy a hacer lo posible por subir a la explanada de las mezquitas con mi teléfono. Y voy a intentar hacer una retransmisión en directo desde donde se tiene que reconstruir el tercer templo. No les aseguro nada, pero haré todo lo posible por poder subir ahí arriba, por poder mostrarles el altar de Abraham, la mezquita de Al-Aqsa y tantas cosas que se ven ahí arriba. Intentaré hacer una conexión en directo. Después quedará grabada. Espero que pueda hacerlo. Espero que pueda hacerlo. Ayúdame, Señor, voy a hacerlo. Amén. Bueno, hermanos queridos, Vanessa, yo sé que como el apóstol Pablo podríamos estar toda la noche disertando, pero si empiezan a caer Gracias por muertos, escucharnos, seguro que pastor. Dios lo resuciten. bendiga. Igualmente, hermano, Dios me lo bendiga. Un abrazo grande. Amén. Bueno, la verdad es que el hambre que hay de palabra no para de sorprenderme. El deseo que hay, y además les voy a decir una cosa, ustedes están oyendo cosas que miles, lamentablemente miles, de hermanos nuestros en la fe no han oído nunca en su vida. Es triste decirlo, pero es la pura realidad. Hay cosas que ustedes han oído en estas 2 semanas que lamentablemente muchos hermanos nuestros no han oído jamás en su vida. ¿Qué les parece? Así que valoremos toda esta información, mantengamos la unidad entre nosotros, cubramos las espaldas los unos de los otros, porque vienen tiempos muy interesantes. Y el Señor, tal vez viendo el interés que yo he tenido en mis últimos 40 años de estudiar este tema, a lo mejor me dice, bueno, pues ahora te voy a permitir ver algunas cositas de las cuales has predicado durante tantos años, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Así podré predicar y enseñar con más conocimiento de causa. No es lo mismo aprenderlas que verlas, ¿no? Así que, quién sabe, quién sabe. Hermanos, Dios les bendiga. Un placer haber estado con ustedes. Me despido de todos ustedes. Hasta la próxima ocasión. Bendiciones.